Sí. Vale, pues estamos en la parte final. Vale, acabo ya sin el PowerPoint, ¿vale? Dice, una vez que salimos del túnel nos encontramos en el cuerpo de un bebé en el vientre de nuestra madre. Hasta los 5 años de edad aún tenemos la capacidad de abandonar el cuerpo del niño por varios periodos de tiempo, disfrutando así con nuestros amigos y visitar lugares vividos en otras vidas, regresando en caso de necesidad del niño por dolor, llanto o peligro, etc. Mientras estamos en el cuerpo del niño, trabajamos para integrar nuestras energías del alma con el cerebro en el cuerpo físico. También podemos realizar cosas como sonreír estando en el cuerpo del bebé ante una discusión del papá y la mamá para volver a tener una situación de normalidad. Esos actos son propiciados por el alma del bebé que proyectan al cerebro de este. ¿Vale? Eso es la última etapa. ¿Sí? Vale. Pues no tenemos nadie más por conectarse. Bueno, pues este era un poco el resumen de la vida entre vidas. Sé que puede sonar también un poco extraño, ¿no? Todo como lo describe el doctor, pero es como hemos dicho al principio. Esto está basado en un estudio. Está basado en un estudio por un doctor, el cual se ha dedicado de manera fortuita, encontró mediante lo que son las regresiones la posibilidad de llevar a las almas al lugar donde están en el periodo entre vidas y cuando hay un patrón tan extenso de vocabulario, las zonas las describen de la misma forma y cronológicamente todo el mundo te explica las etapas por orden, entonces no le queda otra al doctor que, bueno, pues que llegar a la conclusión de que esto debe ser así. Si tantos pacientes tan diversos y de diferentes ámbitos, ¿verdad? Tienen la misma manera de describir las cosas bajo hipnosis en este caso, ¿eh? El doctor Newton sí que utilizaba la terapia y hipnosis para hacer lo que son las regresiones, cosa que otros terapeutas no lo utilizan, ¿vale? Entonces, él también explica al principio de la obra, del libro, que él la terapia regresiva la encontró por casualidad. Cuando personas con dolores crónicos se dirigían a su consulta, eh, dolores crónicos o traumas o, por ejemplo, yo qué sé, vicios como el fumar o como el beber y querían buscar una solución. Entonces el doctor los indujo a hipnosis y mediante esa hipnosis, pues dolores crónicos en este caso creo recordar que era una persona que tenía un dolor muy punzante en la parte lateral del estómago y le dijo que fuese mentalmente o mediante la hipnosis al lugar o al momento en el que él cree que se le producía ese dolor. Entonces empezó a relatar pues una batalla en la Primera Guerra Mundial y él era un soldado francés al cual le clavaron una bayoneta, ¿verdad? Entonces, una vez, como siempre nos han explicado los diferentes terapeutas regresivos, una vez se llega a la fecha o al momento o a la vida en el cual se origina ese trauma, ese dolor crónico, etcétera, pues ahí se resuelve y ya no se lleva arrastrando en las vidas posteriores, ¿verdad? Mientras no se solucione o no se ponga remedio a ese dolor o ese trauma, se seguirá arrastrando puesto que el alma no ha podido resolver ese conflicto. Entonces, cuando en la vida actual, vale, cuando en la vida actual pues, se dan los condicionantes similares a los que despertaban esa emoción, pues entonces es cuando se producen aquí en esta vida, ¿no? Y ejemplos hay muchos, ¿no? La fobia al agua, al fuego, a la oscuridad, al hablar en público, dolores crónicos, etcétera, etcétera. Por tanto, como ya han explicado algunos terapeutas regresivos, se trata de mediante una emoción o mediante hipnosis, depende del método, pues hacer revivir a aquella persona lo que sería el origen de esa emoción y resolverla. ¿Sí? Pues María, si quieres añadir alguna cosa a lo que hemos estado explicando o así. Sí, bueno, yo quería comentar, no sé si lo conocíais, esto de Richard Newton, pero eh, es decir, lo que para mí tiene muy de bueno es que él, en el fondo hace un análisis estadístico, ¿no? O sea, él hace una estadística y por tanto no y basada, digamos, como se tiene que hacer una estadística, ¿no? Con una muestra amplia
Él está ahí pues cerca de 7.000 casos en total, ¿no? Por tanto, es una muestra amplia y representativa, ¿eh? Y a consecuencia de ello, los datos que da, pues digamos, bueno, tienen una fiabilidad que luego hablaremos de la muestra, ¿no? Si la muestra, cómo es de representativa, pero eh, bueno, de los seres encarnados, pues, hombre, 7.000 pues es bastante representativa, ¿no? Y por tanto sus conclusiones pues tienen un respaldo lógico, ¿no? Cosa que a veces sí que, no sé, a veces hay personas o medios o tal que te explican, ellos tienen también una serie de experiencias, claro, no tan extensas, ¿no? Pueden ser bastante, pero no a este nivel. Entonces a veces, bueno, pues ellos te explican como si fuera una norma, ¿no? Como si esto fuera así. Bueno, es así en la experiencia que ellos tienen, ¿no? En Michael Newton también podemos decir, bueno, es en la experiencia que él tiene, lo que pasa es que la suya sí que es muy representativa, ¿eh? Él ya te acota un poco, ya te dice, claro, es representativa porque son pacientes a los que yo les he hecho terapia. Por tanto, ella está diciendo, no me encuentro con los de nivel alto, pero no puedo inferir que haya muchos o pocos, simplemente que en los que vienen a terapia no se dan. Entonces, una causa puede ser que no la necesitan o no tienen por qué. Por tanto, o sea, él ya está acotando, ¿no? Claro, es representativa de los que estamos aquí en este plano encarnando, en este planeta, en este momento. Eso también es cierto. Eh, por tanto, siempre todas las informaciones un poco que tenemos del otro lado y tal, siempre son parciales y porque en el fondo lo que sabemos es que, bueno, como hay libre albedrío y realmente pues tú y todo el conjunto de la fuente Dios quiere experimentar todo lo posible, pues hay de todo, de lo más variopinto, ¿no? Pero de los que están encarnados aquí en este momento, en este planeta, en este universo, pues bueno, parece que ese comportamiento es una muestra representativa y por tanto pues nos puede indicar que eso funciona así, ¿no? Con una gran probabilidad. ¿Sí? No sé si lo conocíais un poco este, este estudio, ¿no? O habíais leído algún libro. Algunos sí, ¿no? De hecho, Sí, este libro lo recomendamos en el kit básico, José María, sí, como un poco descripción de lo que es el más allá. Sí que es muy sui generis, es muy del doctor Newton, porque la verdad es que estudios como este no hay muchos que te arrojen toda pues esta descripción de las diferentes etapas, ¿no? Incluso sí, en el libro hay como dibujitos, ¿verdad? Hacen dibujos los pacientes, que es curioso, ¿es? En conocerse entre ellos, todos te dibujan más o menos lo que es un racimo de almas, cómo se conectan los diferentes círculos entre ellos, etcétera, etcétera. Ya hemos visto que hay un círculo que se llama círculo interior, que son con los seres que vamos encarnando vida tras vida, ¿verdad? Y vamos aprendiendo con ellos, que tienen como característica el mismo nivel vibratorio que nosotros, que nuestra alma, ¿verdad? Y luego hay un círculo secundarios que lo conforman, pues aproximadamente, ya habéis oído, por unas 1.000 almas, ¿no? Que también interactúan en tu vida, a lo mejor de manera más pasajera, ¿no? Quién sabe, ¿no? Un compañero de clase, no sé, un conocido que muy fugazmente pasa por tu vida, ¿verdad? A veces las personas no tienen por qué pasar mucho tiempo con nosotros para dejar mucha huella. Entonces, puede ser que hayan personas que se cruzan en tu vida, pues con una intención concreta, con un aprendizaje, con una enseñanza que para la persona aquí en la Tierra a lo mejor es malo, pero para el alma es bueno porque está aprendiendo pues, una lección, ¿no? A veces los enemigos o las personas que más o menos simpatía nos puedan despertar, pues son grandes maestros también. Bueno, y luego también lo que es curioso es lo de las sincronicidades, ¿no? Cómo se planea en conjunto con el guía para que en el momento adecuado una frase, un olor, una mirada, una música o la combinación de todas ellas, pues hagan que en ese momento se activen los disparadores que se colocan, ¿no? Y de ahí vienen pues las frases de esta persona me resulta familiar o qué casualidad que conocí a esta persona en este momento o etcétera, etcétera, ¿no? Esos disparadores sirve para eso, un poco para que el guía y el alma
se asegure mínimamente, ¿no? Luego está el libre albedrío, luego puedes hacer caso o no, ¿no? Pero para que en ese momento preciso se tome esa decisión en ese sentido para que produzca unas consecuencias que se tenían previstas de antemano. ¿No, José María? También es curioso, que aquí le llamamos sincronicidades a sus disparadores, ¿verdad? Sí, sí, es así, pero desde el otro lado pues ya está bastante planeado, ¿no? Y bueno, igual que todo esto, está muy bien leerlo con más detalle porque bueno, es Sí, sí. curioso, ¿no? Los casos de... Y bueno, y en las parejas pues pasa eso, ¿no? Que a veces te gusta un cierto tipo de persona que dice, bueno, ¿y por qué a uno le gusta un cierto tipo, a otros otro? Bueno, pues todo tiene que ver, ¿no? Todo está perfectamente planeado. Y luego también está muy bien porque vas viendo muchas similitudes y muchos cuadres con otras fuentes de información, por ejemplo, la SCM o el túnel, etcétera, lo de los guías, también con la SCM, con los medios que te van dando informaciones, con revelaciones, o sea, con otros medios que vas obteniendo información, te va cuadrando las cosas, ¿no? La revisión de vida también está en las EPMs y está en, bueno, en las experiencias en el hecho de muerte, o sea, vas viendo que te va cuadrando todo. Por tanto, bueno, ahí vas teniendo pues más evidencia de que esto pues debe ser así. Ya digo, debe ser así en este universo nuestro, en este planeta nuestro, porque como parece, pues hay muchas posibilidades, muchos universos y muchas evoluciones, ¿no? Pero aquí, en lo que estamos nosotros con nuestra porción de alma en este momento, pues bueno, parece que cuadra todo mucho de esa manera, ¿no? Lo del grupo de almas que coincide pues con los seres queridos más que tienes más relación, que normalmente además si haces también, como por ejemplo yo os he explicado, ¿no? Que yo cuando la salía buscaba a ver si con mi hijo coincidían otras vidas y tal, y bueno, vas viendo que sí, porque bueno, pues es eso, ¿no? Para ciertas cosas pues hombre, los haces con los de tu grupo de alma, que son los que tienes más relación porque evolucionas juntos, son de un nivel similar. Bueno, lo que sí que es cierto es que como pasa aquí en la Tierra, ¿no? El aprendizaje conjunto, pues siempre aprendes más o experimentas más, ¿eh? Porque al final te dicen que es más un recordar, un experimentar que no un aprender. El alma ya lo sabe todo, tu alma realmente lo sabe todo, lo que experimentas cosas, ¿no? Sí, Diferentes sí. y vas descubriendo, ¿no? Es más, alguna vez creo que lo hemos comentado también, José María, que la experiencia de un miembro del racimo de almas se nutren todos de esa misma experiencia. O sea, uno aprende una lección y la vuelca en el aprendizaje para la evolución de todos. Es decir, el racimo de almas va mucho más allá de lo que podemos tener incluso por concepción de la familia aquí en la Tierra, ¿eh? Es increíble, ¿eh? El amor y los lazos, bueno, aquí a lo mejor dicen padre, hijo o hermanos, lo describen como un lazo muchísimo, muchísimo más amoroso y que les vincula más, ¿no? Ya lo has visto, ¿no? Que en la recepción tienen pues la percepción de que están en casa, de que pertenecen a ese grupo, la pertenencia de comunidad entre todos, etcétera, ¿no? Rosa, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres preguntar? Sí, quería comentar, creo que fue en este libro donde él empieza diciendo que se animó a investigar todo esto de el más allá y la vida entre vidas a causa de una paciente que tuvo que tenía una depresión muy grande porque no se sentía que pertenecía a este mundo y entonces en la hipnosis que la hizo pues pudo ver que su familia álmica estaba en el otro lado, ¿no? Creo que el libro empieza así, ¿no? Entonces, bueno, pues que yo me pregunto esto quiere decir que no siempre venimos el mismo grupo de almas. Esta mujer se sentía tan sola, tan deprimida y su grupo de verdad de almas estaba en el otro lado.
Bueno, es Y que se puede dar el caso, Rosa, de que a lo mejor elijan ellos como grupo en el otro lado, que solo encarne uno de ellos para vivenciar esa experiencia y a ver qué siente aquí al no estar rodeado pues, de su grupo de almas. ¿Entiendes? Generalmente se encarnan todo el grupo en bloque a la vez, ¿eh? Se esperan en todas las generaciones, nietos, padres, abuelos, se esperan porque no tiene por qué coincidir el grupo digamos, de almas del otro lado con la familia de aquí, ¿eh? Generalmente sí se coincide, ¿vale? Dicen muchas fuentes, pero no es una cosa que sean matemáticas. Es decir, tú puedes tener aquí a lo mejor personas que estén a tu lado y que luego no sean familiares tuyos, pero generalmente sí, ¿eh? Se encarna en todas las encarnaciones una y otra vez, siempre con el mismo racimo de almas. Pero yo creo que en esta ocasión y aludiendo un poco a lo que sería el libre albedrío y para la evolución de un alma, ¿por qué no puede ser que hayan decidido todo el grupo que solo encarne esa persona? A ver cómo resuelve a lo mejor pruebas que en otras vidas no ha sido capaz de resolver, ¿no? sí, como posibilidad, claro, puede ser, todo esto es posible. No, pero me llamó la atención porque hay muchas personas que tienen esas depresiones porque se consideran que no pertenecen a este mundo, que la gente que les rodea pues no siente ninguna empatía con ellos, ni familiares, ni nada. Entonces debe de haber bastantes casos de que no están con su grupo de almas, Yo no creo. te, no te puedo Claro, contestar concretamente con una afirmación categórica porque no lo sé. Yo Claro, intento, es muy complicado esto, claro, si es que ¿sabes? bueno, tú piensas que, o sea, todo lo más raro, todo lo más complicado que Mm. tú puedas pensar ahora y siempre, o sea, se va a hacer, se va a experimentar, porque aquí se quiere experimentar todo, ¿no? Es decir, eh, la fuente, ¿no? Claro, el que es todo, cuando es todo, no valoras nada porque ya lo tienes todo. La única forma de experimentar las cosas es ver la falta de ellas. Entonces, a partir de ahí, pues claro, todas las situaciones rocambolescas y todo lo que te puedas imaginar se está haciendo. Primero, hay que tener en cuenta que nadie se hace daño, o sea, no hay ni bueno ni malo, una manera de hablar, ¿no? Es más bien si estás en lo verdadero o estás que te estás apartando de la fuente del amor, que estás, eso sería, podríamos decir, el bueno y el malo, pero el alma no sufre ningún daño, ¿eh? O sea, bueno, el personaje pues puede llevar algunos traumas, pero que luego digamos, pues con esto que nos explicaba José, ¿no? De la cámara de curación, de la ducha curativa, en fin, ya está, nadie se hace daño. Por lo tanto, todas las cosas, bueno, y nosotros las hemos pasado, ¿no? Con muerte de familiares, hijos, etcétera, ¿no? Eh, Todas las cosas, las más traumáticas y lo más que te puedas imaginar, pues se hace. Y parece que en este planeta donde estamos, pues es uno de los lugares donde se hace más, ¿no? Donde ese alejamiento, ¿no? De la fuente y el volver a ella, ¿no? Pues es como más radical, ¿no? Por eso dice, aprendes más bien experimentas más, ¿no? Eh, Esto es un poco, bueno, lo que decíamos, ¿no? Tú, el alma lo sabe todo, la fuente, Dios, y tú como parte de la fuente, como hijo, parte de Dios, eh, ya lo sabes todo, pero lo quieres experimentar, porque entonces ves las cosas, ¿no? Cuando lo ves desde otra perspectiva, desde la falta de ello. Si, si lo tienes todo, no lo ves. Entonces, sí, claro, Michel Newton hace una estadística, ya digo, es una de las mejores porque toma muchos casos y lo hace de una manera aplicando un método científico perfecto. Es decir, él pues, va cogiendo casos y dice, pues mira, y da porcentajes, ¿no? Es decir, tal porcentaje, observo tal porcentaje tal, por lo tanto, oye, y no te lo da como un dogma, él no te está diciendo, siempre que se muere pasa esto, no, él te dice, este porcentaje que pasa esto, y este, con el bueno, esa método es la, científico, ¿verdad, José María? claro, eso es método científico puro. A mí lo que nunca pues, me ha gustado es Opiniones, gente, ¿eh? No, opiniones, ¿verdad? Las opiniones, claro, cuando lo dan como un dogma, como un hecho, ¿no? Es que
el alma cuando muere necesita 3 días, no sé qué, pam. Bueno, será de las experiencias que tú tienes o de las almas con las que tú has hablado que te han dicho eso, pero no sabes otros casos, ¿no? Y además hay que pensar eso, ¿eh? Desde el punto de vista de que tú eres parte de Dios y quieres experimentar todo, pues oye, lo más raro que te imagines, lo más cruel que tú creas que es cruel, pero que realmente no haces daño a nadie, ¿eh? A ningún alma. Pues todo eso lo vas a hacer porque tú quieres, porque Dios, tu alma quiere experimentar todo y la única manera pues, es haciéndolo. Por lo tanto, todo lo más raro pues puede pasar. Entonces, cuando es que este te explica no sé qué, bueno, pues puede ser. Entonces, hacer normas pocas hay, ¿eh? De normas, ¿no? Porque, bueno, y sobre todo, una de las normas es el libre albedrío. Entonces, a partir de esa, pues ya se rompen las normas, porque, bueno, pues cada uno, pues cada alma, pues irá haciendo cosas diferentes, ¿no? ¿Hay preguntas por ahí? Sí, hay dos. Venía primero Manuela, Manuela. Manuela, Sí, hola, buenas noches. buenas noches. Ah, Estoy escuchando y no he entendido si podéis explicar. He creído entender que hay personas que nacen con una enfermedad o con un problema, dependiendo de lo que hayan pasado en otra vida. Sí, eso es un poco el tema de la ley de causa y efecto, o el tema de lo que se conoce en el mundo más hindú y tal, el karma. ¿Te suena un poco eso, Manuela? Sí, 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 me suena. Vale, pues cuando una persona, no, como dice José María, esto no siempre es así, hay varias opciones. Una de ellas puede ser esa, ¿vale? Es la ley de causa y efecto. Es decir, la cosecha es obligatoria, perdón, es voluntaria, tú puedes hacer lo que quieras. eh, Perdón, que lo he dicho mal. La siembra, tú puedes hacer lo que quieras, ahí impera el libre albedrío, en los actos, pero luego la cosecha es obligatoria. En la cosecha está la ley de causa y efecto, ¿verdad? Dicho de otra forma, si un alma se comporta aquí en su encarnación, en su vida, dañando a las otras, utilizando su libre albedrío, luego es evidente, ya lo has visto, ¿no? Lo que hemos explicado un poco con Michael Newton, cuando ese alma regresa a su verdadero hogar, pues tiene que pasar por delante de una especie de consejo en los cuales, de manera amorosa y sin ánimo de castigar, te van a decir el por qué pues, has provocado esto o aquello, y eso influye, pues naturalmente, en siguientes vidas, ¿verdad? Ya lo has visto que a la hora de elegir un cuerpo, pues te pueden, no siempre es así, pero te pueden venir cuerpos con defectos debido a cómo tú te has comportado con otras personas en vidas anteriores, ¿eh? No siempre es así, ¿eh? Otra de las causas también sería, que también lo hemos dicho, es que las almas, para evolucionar más rápido, se encarnan en cuerpos con defectos, puesto que van a tener más dificultades y van a tener una evolución espiritual más rápida o más profunda, ¿no? Por decirlo así. Siempre estamos pero hablando. siempre lo eliges tú, ¿eh? O sea, Exacto, sí, sí. siempre lo eliges tú. Una cosa es que normalmente pues, pueda ser, ¿no? Que si una cosa que tenías que experimentar de una manera, pues no lo has experimentado, digamos, de la manera más adecuada, o que a ti te parece más adecuada, ¿no? Porque ya digo, todo esto es un juego, realmente es como cuando estás en un videojuego, pues a lo mejor tienes que matar a gente, porque el videojuego, bueno, pues, ¿sabes? Entonces no haces daño a nadie, pero sí que es verdad que, pues, muchas veces quieres verlo desde la otra perspectiva, pues esto lo he hecho así, pues ahora me gustaría verlo desde la otra parte. A eso se refieren con Y el balanceo del karma, José María, a eso se refieren, ¿no? exacto, El ser. exacto. O sea, que O sea, no por es una esa cosa teoría, obligatoria o una cosa que te venga impuesta. Tú has hecho esto, por tanto, o No es un sea, castigo, esto no es no un funciona castigo. así, ¿eh? No, no. Claro, no es un castigo porque, claro, o sea, aquí ujú, es que tú eres Dios y tú eres parte de Dios, o el fuente, llámalo como quieras. Por tanto, aquí nadie, todo es experimentación, no se hace daño a nadie y todo es experimentar. Pero es verdad que si experimentas por un lado, pues luego quieres verlo desde el otro lado, ¿no? Porque dices, mira, pues esto, aquí me aparté de la fuente, pero bueno, porque yo lo estaba experimentando, pues ahora quiero verlo desde el otro sitio. A veces también hemos comentado que como es en un grupo de almas, pues a veces incluso lo puede experimentar otro. Por eso muchas veces te hablan esto de las familias y de las constelaciones. Muchas veces te están hablando algunas tradiciones de que va por familias
genéticas, ¿no? Humanas, ¿no? Que tienen que equilibrar karma de la familia, tal. Yo más bien lo veo al final que es del grupo de almas, pues como Sí. a veces, claro, no hace falta que sea la misma alma la que lo experimente, puede ser otra que dice, pues yo me ofrezco para hacerlo. El Incluso karma Newton te explica generacional, ¿no, casos. José María, eso? ¿Cómo? Se llama karma generacional eso. Sí, exacto, exacto, pero es más bien pues del grupo de almas. Exacto. Y después incluso Newton te habla de casos donde algunos se ofrecen para hacerte daño. Dicen, pues bueno, como tienes que experimentar no sé qué, pues en esta vida yo voy a hacer de padre y te voy a hacer sufrir en esto. Que ya está de acuerdo, ¿no? O se lo pide el otro, oye, pues tú haces esto porque así aprendemos los dos, tú aprendes, o experimentamos los dos. Yo voy a experimentar esta parte de saber, pues si mi padre me trata mal, pues oye, de saberme liberar, ¿no? De saber afrontar eso y de experimentarlo, y tú lo vas a experimentar desde el otro lado. O sea que eso pasa así. Y es verdad que también parece bastante que las personas con más problemas de enfermedades y tal muchas veces son las más evolucionadas que quieren experimentar eso, ¿no? Porque un alma, digamos, que todavía le falta mucho por experimentar, normalmente pues no se mete con cosas más complicadas. No le aconsejan, ¿eh? Él siempre decide, ¿eh? Por eso a veces vuelven antes, ¿no? Porque se dan cuenta que no han hecho demasiado caso a su grupo de almas, a sus guías, y se han precipitado. Pero no, Que me siempre te parece como aconsejan, ¿eh? muy, me parece como dos teorías muy contradictorias, ¿no? O sea, por un lado, supuestamente, yo me pongo yo en mi caso, yo he nacido ciega porque en otra vida anterior he tenido que ser muy mala. O No, no, no. supuestamente he nacido ciega porque así voy a evolucionar más rápidamente, ¿no? No, Bueno, son no dos son, opciones, pero, No, pero yo no diría que es ser mala, ¿eh? Yo no diría que es ser mala, ni mucho menos, ¿eh? Cuando se dice que se balancea el karma o es la ley de causa-efecto, pueden ser actos que tú misma como alma, no como Manuela, como el personaje que nos creemos que somos, sino tu alma ha decidido experimentar, Manuela, en función pues, o de unos actos del pasado o con el ánimo de coger esa prueba para evolucionar, para tener una evolución, puesto que tu evolución pues, es mayor o quieres evolucionar más rápido, ¿no? No son para nada, o sea, son contradictorias, pero las dos opciones están recogidos por muchos autores del mundo espiritual, ¿eh? Y de muchas tendencias, ¿eh? Unos se tiran más por lo que es balancear el karma, que ya explicaremos lo que es el karma, que como hemos dicho ahora mínimamente, porque ese tema todavía no lo hemos tocado, no es un castigo, ¿eh? Cuando se dice pasa alguna cosa mala a alguien, enseguida estamos diciendo, ¿ves la ley del karma? No, la ley del karma no es eso. El karma es una palabra que proviene del sánscrito que significa acción. Y el karma es lo que te he dicho antes, lo que tú plantas, luego eso tiene una cosecha, ¿no? Entonces, si tú has dañado voluntaria o involuntariamente, eso no lo decidimos nosotros, eso ya lo decidirá quien nos tenga que observar, que corregir o que orientar, ¿verdad? Si lo has hecho, pues luego tú lo que haces como alma, quieres experimentar lo que esa persona pues, ha vivido como víctima de tus actos, por un lado, y por otro, lo que hemos dicho antes en el libro este de Michael Newton, o si no, con otros autores que también lo cuentan, que es para evolucionar, a veces se cogen defectos físicos que van a hacer que como la vida aquí te va a ser más difícil, pues vas a evolucionar de manera más rápida, ¿no? Recuerdo uno de los casos que explicaba el doctor Newton, y es que una mujer en el siglo XIX en New England, en Estados Unidos, vivió muy poco tiempo, ¿eh? Entonces, de pequeña cayó en un carruaje, se cayó debajo de un carruaje y las ruedas le pasaron a la altura del fémur y nunca más se pudo poner de pie, si no era con ayuda de muletas, ¿verdad? Entonces, esa persona, debido a la elección de ese problema, digamos, de ese accidente que se quedó inválida, ¿verdad? Lo hizo porque al suceder eso, como estaba mucho tiempo sentada en una silla y en casa, desarrolló mucho la mente. ¿De acuerdo? Entonces, intelectualmente, en esa vida se había marcado como objetivo tener un intelecto pues, que le permitiese llegar pues, a un cierto nivel, ¿no? Y eso propició ese accidente y ese defecto físico, que era el que no le permitía caminar porque se quedó inválida, eso le permitió estudiar más, leer más, potenciar y desarrollar la mente, y al final el objetivo global era ese, que la otra prueba, que era quedarse inválida, era una cosa muy grave en su vida, pero que le iba a posibilitar
llegar a ese punto, ¿no? Entonces él como el alma antes de venir a encarnar tiene la opción de elegir el cuerpo y de ver en función de cuál es el más propicio, porque ya hemos dicho que no pueden ver las consecuencias de esos actos, porque si no, no tendría sentido el libre albedrío. ¿Para qué venimos aquí si ya sabemos cuando yo haga esto va a pasar aquello, ¿no? Pero sí que es verdad que con estas características y con este entorno y con nuestros padres, también eligió unos padres que la cuidaban de manera muy amorosamente, por tanto a nivel económico estaba bien posicionada, y lo único que tuvo que hacer es dedicarse pues a potenciar sus cualidades cognitivas, ¿no? Su manera de estudiar, de aprender, y así consiguió el objetivo que se había marcado antes de venir, ¿no? Que por cierto, esta mujer explica, esta paciente, que también en esa vida pues falleció joven, ¿no? Me imagino yo que una vez que había llegado al objetivo, como ya había acabado con su misión aquí, pues lo que hizo es abandonar, ¿eh? Nuria. Hola. A ver, a mí lo que me gustaría saber, vuestra opinión, y lo que me cuesta más asimilar es sobre una de las cosas que comentaba Mike Newton, sobre de la fragmentación de las almas, ¿no? Es decir, que supuestamente nuestra alma es mucho más grande, evidentemente, de lo que ocupa nuestro cuerpo físico aquí, y que puede ser una parte proporcional, sea la cantidad que sea, de alma al otro lado, más la que esté reencarnada en esta vida en la cual estamos aquí compartiendo esta noche y estamos compartiendo todos, y al mismo tiempo podría estar también en otras vidas, porque se supone que no existe el tiempo ni el espacio, y podría estar en un presente o en un, ay, perdón, en un presente sería yo, ¿no? En un pasado o en un futuro. Me cuesta asimilarlo, y me gustaría saber un poco qué opináis sobre eso. Y también decir sobre esto que me quedó, pues me llamó muchísimo la atención cuando Paqui comentó que en una de las preguntas que le hizo a Leti fue: ¿estás fragmentada? Y que Leti le dijo que estaba entera. Es decir, que no estoy poniendo contra de lo que Leti le dijo, sino que en este caso, en ese momento, Leti no tenía ninguna parte suya fragmentada, reencarnada en este mismo momento, vamos a entenderlo así. Pero me cuesta asimilarlo, me gustaría saber qué opináis vosotros, por favor. Bueno, a ver, esto del fragmentado y entero, por ejemplo, en algunas de las revelaciones, por ejemplo, la de Set, ¿no? Las revelaciones de Set, que bueno, es un espíritu que enseña cosas y revela cosas a través de, no sé si lo ha leído, ¿no? Son de estas revelaciones modernas que algunos de los espíritus pues te empiezan a explicar cosas, ¿no? Explicar las reencarnaciones y te explica estas cosas y tal. Aquí, por ejemplo, él a veces te dice que está hablando como el alma completa o está hablando como el fragmento. Es decir, tú cuenta que tú al final eres parte de la fuente, tú eres Dios, eres la fuente, eres todo y estás en todas partes. Ese es tu verdadero ser. Por tanto, esto de que tengas fragmentos por un sitio o por otro, pues es de lo más normal. ¿A ti te cuesta verlo aquí? Nos cuesta verlo a todos, claro, porque tú ahora estás como en un fragmento sin conocimiento de lo otro, ¿no? Por lo tanto, te cuesta entenderlo, nunca lo vamos a entender, ¿no? Porque nuestra mente pues no da para más. Nuestra mente no da para más, sin embargo, el que hace un ECM, el que hace, es eso que te explican, ¿no? Yo me sentía parte de todo, ¿no? Yo era todo con uno, o sea, ellos sí que lo sienten, ¿no? Cuando nosotros con nuestra mente podemos hacernos una idea, podemos satisfacer cosas, pero no lo vamos a comprender porque para nosotros pues el tiempo es lineal y uno no puede estar en dos sitios a la vez, ¿no? Eh, ya comentaremos, pero los experimentos científicos ya hacen estas cosas, ¿no? Ya el experimento cuando en la mecánica cuántica, incluso con la teoría de la relatividad, los experimentos ya te están indicando que el tiempo es relativo y que hay partículas que están en dos sitios a la vez. Esto ya es un hecho. Por lo tanto, pero nos cuesta verlo. Pero es así. Entonces, esto de fragmentado o no fragmentado, pues bueno, tú puedes hablar, bueno, ya te digo, en el caso de Seth lo dice muy claro, ¿eh? A veces te dice, pero ahora con quién estás hablando, y dice, no, ahora estás hablando digamos, con el alma más grande o estás hablando más con el fragmento, ¿sabes? Entonces, bueno, esto es así, por tanto, y esto cuadra con lo de Newton, ¿no? De decir, pues hay una parte que está allí, tú hay un ser que está vivo aquí, pero otra parte suya está allí, sí, porque él
su ser realmente está en todas partes. Es que es parte de la fuente está, es todo, pero para experimentarlo se parte, se divide y una parte no sabe lo de la otra, así puede experimentar las cosas. Entonces, bueno, eso es así. Sí, cuesta, claro que cuesta entenderlo, porque nuestra mente no está preparada para eso. Para eso tenemos que hacer eso, pues una salida del cuerpo, un ACM, algo de ese estilo, ¿sí, no? ¿Sabes? Sí, sí, ¿quién? Paqui primero. Es que se supone que cuando haces una regresión, por la regresión que yo hice al menos, se supone que la curación, la sanación viene recogiendo un fragmento de alma que se ha quedado ahí perdido. Se supone que es así. Esa persona que le habían clavado la lanza en el costado y le dolía el costado en esta vida, era porque un fragmento de alma se había quedado ahí perdido. Entonces, lo que a mí me preguntó el psicólogo en la regresión era si algún fragmento de Leti se había quedado en el lugar del accidente. Entonces, yo se lo pregunté a ella y fue cuando me dijo que ella estaba completa, porque se suponía que tenía que resolverse esa fragmentación, si es que la había, que la forma de sanar en las regresiones es así, recogiendo fragmentos del alma que están perdidos, así lo entiendo yo, igual yo estoy equivocada. Bueno, eso puede cuadrar con el tema este de que los fragmentos necesitan esa adaptación, esa curación, que además no hay tiempo, todo está pasando a la vez, pero sí que es cierto, bueno, de que con una muerte traumática, con algo que te quede, ¿no? Pues a lo mejor el fragmento de ese alma en esa encarnación, pues le puede faltar todavía, pues ya digo, sin tiempo, pero le puede faltar esa curación, esa adaptación. Y entonces, bueno, pues puede cuadrar con eso, ¿no? Que al hacer la terapia, digamos que ayudas al fragmento ese, ¿no? A que supere esa parte o esa parte. A superar Claro, eso. ese atrapamiento, que es cuando también pues dicen que están más atrapados, que otros le llaman a estar más atrapados o estar más apegados, bueno, algo que le falta ahí, porque es cierto que desde el otro lado nos planificamos auténticas barbaridades, visto desde aquí, ¿no? Cosas que dicen, ostras, pero ¿cómo puede pasar eso, no? ¿Cómo puede pasar eso tan bestia? Pues sí, desde el otro lado no lo ves así, porque ves que esto realmente es como si estuvieras en un parque de atracciones, que tú dices, no, es que yo sé que cuando vaya ahí en la montaña rusa esa que te baja así, en ese momento lo voy a pasar mal, o ¿sabes? Me voy a asustar, pero bueno, ya sé que no pasa nada, oye, que es un momento que pasa enseguida y que eso me servirá para otras cosas, por tanto, pues lo hago, sí, ya está, no me preocupa. Ahora, luego a lo mejor cuando bajo de la montaña rusa estoy un poco mareado, o todavía estoy un poco, ¿no?, asustado, bueno, pues es así, entonces es eso, cuando tienes muchas calamidades, muchas cosas, pues seguramente tu alma pues era avanzada porque quería